en el Evangelista del Antiguo Testamento, capítulo 55, versículos 10 y 11. ¿Sí sabe quién es, verdad? Imagino que sí, porque ninguno preguntó. El libro del Evangelista del Antiguo Testamento. Como nadie pregunta, me imagino que. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿Ya se ubicó? A todos los sedientos, venid, comprad. Venid y estemos a cuenta, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí. Isaías es el evangelista del Antiguo Testamento. Acuérdense que muchas veces dice en Mateo, esto se dijo para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Isaías 55:10. Imagínese usted aquí la pantalla que no quiso funcionar otra vez. Isaías 55:10, y por favor el servidor me auxilia con la pizarra, porque allá está un poquito lejos. No sé por qué siempre me la ponen lejos. No sean así de malos. Bien, entonces el título del tema de hoy es efectividad de la palabra. Diga conmigo, efectividad de la palabra. Y voy a tratar de mantenerme dentro del tema de lo que es la palabra. Usted ya sabe que existe la palabra escrita y la palabra hablada. La palabra escrita en el Nuevo Testamento es la palabra logos y la palabra hablada es la palabra rema. En el Antiguo Testamento la palabra escrita se conoce como el Torá, los profetas y los salmos. Bien, entonces, y la palabra hablada es otra palabra. Entonces Isaías 55, 10 y 11 dice: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Me gusta la versión en inglés que dice bread to the eater, to the eater. ¿Cuántos aquí son comelones? Entonces dice que el Señor hace que haya pan para el comelón. Versículo 11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. En la pantalla yo tenía un dibujo. Yo no sé si alguna vez usted ha escrito o le han escrito un cheque. No sé si los que están atrás no sé si van a ver. Y de repente el cheque regresa con una estampilla. NSF quiere decir Non-Sufficient Funds. Es un cheque que se llama un cheque sin fondos. Entonces el Señor está diciendo: yo les estoy extendiendo un cheque y les doy la garantía, les doy la seguridad que cuando vayan al banco a canjearlo va a tener fondos.
Yo no les estoy dando un cheque sin fondo, sino un cheque que ustedes pueden agarrar y llevarlo y van a tener provecho, van a tener producto. Ahora, Dios está dándonos la garantía de que esto no nos va a pasar a nosotros. Entonces, estamos hablando de efectividad de la palabra de Dios. Usted y algunos que tal vez nos estén viendo, conocemos mucho de la palabra de Dios. Anoche me acosté y sé que voy a predicar el domingo, gracias a Dios, pero no sabía que iba a predicar hoy. Y pensando y me acosté. Bueno, y esta mañana cuando estoy así preocupado, me levanto y de repente me viene un pensamiento. Pero de repente dije yo, bueno, ¿los hermanos conocen la Biblia? O por lo menos leyó un capítulo de la Biblia esta semana, o un versículo. ¿Usted leyó por lo menos un versículo? ¿Qué leyó? Génesis 40 y ¿qué? 46, por lo menos un capítulo, ¿verdad? Y como andaba de vacaciones, un capítulo en 2 semanas, pero leyó algo. ¿Y usted, señor, leyó algún versículo? ¿Qué leyó? Malaquías. ¿Malaquías qué? Bueno, pues entonces la pregunta sería, ¿y qué le dijo Dios? Porque leyó la letra, leyó el logos, pero ¿le habló Dios? Porque hay gente que se sabe esto de memoria, pero Dios nunca les habla. Entonces, lo bonito es leer la palabra y que Dios le hable a uno. Entonces yo iba a hacer un ejercicio. Bueno, ¿usted qué leyó? Aparte de Génesis 46. Y fíjese que yo me sorprendo, y por eso usted tiene que pedirle al Señor que le ilumine. Yo me sorprendo porque yo abro la palabra y me habla. Y por eso yo me deleito, que yo la abro y me habla. Bueno, entonces el punto es este, ¿verdad? Que Dios está diciendo, la palabra que yo envío, yo les aseguro que lleva un propósito. Yo les aseguro que ese propósito se va a cumplir. Pero ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Es la palabra de Dios siempre efectiva en nuestras vidas? Bueno, entonces ¿por qué estamos como estamos? Y tanto que se nos habla de ofrenda, que Dios quiere abrir las ventanas de los cielos, ¿y por qué todavía no estamos prosperados? Porque si la palabra dice que Él es Jehová Rafa, Él es nuestro sanador, ¿por qué todavía estamos enfermos? O sea, tenemos que ser honestos, que Dios nos da la garantía que su palabra es efectiva. Pero, por ejemplo, usted va al médico y le receta drogas. Y ahí en la receta dice cómo debe tomarse esas drogas. O medicina, pues, porque suena muy feo drogas, ¿verdad? Pero usted dice, no, son una pastilla, 8 días, me las voy a tomar las 8 de un solo. ¿Qué le va a pasar? Lo vamos a enterrar.
¿verdad? ¿Lo vamos a enterrar o se va a quedar? Se va a intoxicar. Bueno, pero usted dice, no, es que una todos los días es mucho, mejor un día sí, un día no. ¿Qué va a pasar con la efectividad de la medicina? No good. Porque no seguimos las instrucciones. Entonces la palabra de Dios es así. La palabra de Dios es así, que aunque Dios nos da la garantía de que funciona. Porque, por ejemplo, ¿para quiénes es la promesa de hablar en lenguas? Para todos. ¿Cuántos creyentes hay? Creyentes digo yo, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay que no hablan lenguas? Porque la Biblia dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para cuantos el Señor llamare. Es para todos. Pero tenemos que reconocer que no todos hablan en lenguas. Entonces yo quiero, en primer lugar, darle 5 razones, que no son todas, solo 5, por qué la palabra no funciona. ¿Por qué a veces vamos al banco y nos dicen, Señor, no le podemos cambiar el cheque? Hay un error, hay un problema. Hebreos 4:2. Ahorita vamos a ver que a veces no funciona. Y la razón número 1 es: porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Ahí dice que la palabra no les aprovechó. ¿Y cuál fue el problema? No oigo. Por falta de fe. ¿Qué le dijeron los discípulos al Señor? Señor, aumentanos la fe. Mateo 7:26 y 27. Y todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. ¿Cuál fue el problema ahí? Dice el Señor, el que oyó estas palabras Y no las pone en práctica. Entonces, mis amados hermanos, la palabra es para ponerla en práctica. Entonces, no funciona por no ponerla en práctica. Lucas 8:12. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. ¿Por qué otra razón no funciona? Con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Por qué no funciona? ¿Quién la arrebata? Porque el diablo la arrebata. Ya llevamos 3 razones. Dios dice que su palabra no vuelve a él vacía, pero a veces no funciona. Número 1, por falta de fe. Señor, auméntame la fe. A veces no funciona porque, como dice el dicho, oímos la palabra como quien oye llover. No le pone atención. Bien. Y número 3, porque el diablo la arrebata. Fíjese, hermano, que dice la Biblia que lo que yo miro en la Biblia, hay ángeles que lo quieren entender.
Yo se lo he dicho muchas veces y no es presunción. Ahí le ando reclamando al hermano, digo, no está la predicación del domingo, no está la predicación del domingo. Y vengo, y hermano, la predicación, yo necesito oírla. Yo necesito escuchar la palabra, no porque yo haya predicado, sino porque, hermano, el diablo manda visitantes. ¿Cuántos nos visitan? Si pudiéramos ver los demonios, levantaran la mano. Por eso usted que está solo, mejor busque compañero, porque vienen para arrebatar la palabra. Lucas 8:13. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Hermano, por no resistir la prueba. Hay un pasaje que yo uso mucho cuando las personas están pasando alguna prueba. Y no sé por qué, dice la gente, pero no sé por qué tengo esta prueba. Si yo no sé por qué me sobrevino una prueba, ¿qué tengo que hacer? Santiago dice, hermanos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis que no tienes dinero para la renta, cuando te duele el juanete, cuando te duele la muela, cuando el marido te dice ya no te quiero. Dice Santiago, ténganlo por sumo gozo. Si el marido te dice que no te quiere, pues te vas a alegrar, ¿verdad? Vas a decir tú, pues me busco otro. No, pues. O viceversa, ¿verdad? Algunos están esperando ese momento. No, pues como dijo que no me quería, me busqué otro. No, pues quitemos esa entonces. Pero está Jonás en un barco y se viene una tormenta que los marineros, los expertos, usted sabe que hace poco se hundió un barco, en el año pasado, en septiembre parece que fue. Los marineros estaban seguros que iban a ganarle al huracán, porque conocen de mar, no era la primera vez que iban a enfrentar una tormenta. El asunto es de que el huracán se desvió y los envolvió, y usted sabe lo que pasó. Hoy se sabe, se predice, pero entonces estos marineros entendieron que esa no era una tormenta normal. Ellos entendieron que había una fuerza detrás de esa tormenta y empezaron a clamar a sus dioses y empezaron a tirar el cargamento. Cuando clamaron a sus dioses, pregunto, ¿se solucionó el problema? ¿Qué dice la palabra? Clámame y yo te responderé. Entonces a veces vas a clamar y tu problema va a persistir, el problema. Bueno, entonces empiezan a tirar las cosas. ¿Se solucionó el problema? Usted y yo ya conocemos la historia. ¿Quién era el problema? Jonás. Pero para llegar a Jonás había que pasar un proceso. Entonces muchas veces Dios quiere que clames. Muchas veces Dios quiere que botes las cositas extras que has acumulado. Fíjese que el día martes aquí mirábamos
que Jacob iba a encontrarse con José, que es figura de Cristo. Faraón había dicho en el capítulo anterior que tu papá se venga y que no traiga nada, aquí le damos. Y hermano, Jacob empezó a juntar todos sus cachivaches, todos sus tilinches. Ay, mi plancha de la gallinita, es que esta era de la difunta tal. Ay, esta jarrillita tan y hermano, y así hay mucha gente que supuestamente va para el cielo, pero están acumulando un montón de cosas. Va a venir el tornado y pero lo que le quiero decir es de que hay gente que en ese momento de prueba se rinde. Y entonces la palabra no funcionó. La palabra no funcionó. Porque estaba escuchando una predicación del hermano apóstol y él hablaba de cuando Satanás, fíjese, porque aquí estamos, también vimos a Satanás, va y le hace 3 ofertas al Señor, pero había que dar algo a cambio. ¿Quieres ser rico? Fácil, le dijo. Cómprate el número de la lotería y le pegas al gordo. Es más, le dijo el diablo, te revelo los números. ¿Qué hubiera hecho usted? No, pues como el diablo es servidor del Señor, va a decir, me da los números, pues. Entonces el hermano decía que a veces uno acelera el proceso, porque esperar no es fácil. Entonces ahora Lucas 8:14. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Hermano, por las preocupaciones naturales de la tierra. El pastor, hermano, sudando, predicando, estudiando la palabra para traer un mensaje. Viendo la hora que ya se tiene que ir a dormir, que tiene que hacer mimi. Ay, ¿a qué horas termina? Y le estoy tomando tiempo, ya lleva 20 minutos. ¿Y a qué horas termina? Porque está preocupado por el día de mañana. Está preocupado porque tiene que ir a trabajar. Está preocupado porque las cosas de esta tierra. Y entonces la palabra no es efectiva. Ahora vamos a ver cuándo es que la palabra sí es efectiva, porque eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Pero de repente nos falta fe y había que tocar esos puntos. Entonces, ¿cuándo es cuál es la efectividad de la palabra? ¿Para qué sirve la palabra? Segunda Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Número 1, la palabra dice que es útil para enseñar. Para enseñar. La palabra es útil. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 105? Usted lo sabe de memoria, por supuesto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. O sea, lámpara es mi guía, es mi instrucción. Entonces la palabra es útil para enseñar. Pero ¿qué más dice ahí? Para reprender,
para reprender. Para reprender lo que quiere decir es convencer a alguien de pecado. Convencer a alguien que está mal. Y como dijo el hermano Ulises, y bien amarrado. Pero ¿qué más dice seguimos? Para corregir. Dice que es útil para corregir. Yo estaba leyendo una Biblia que dice para corregir los errores. ¿Y qué más? Para instruir en justicia. Para instruir en justicia. La Biblia dice que nosotros antes andábamos engañando y siendo engañados. A nosotros no nos interesaba ser justos. A través de la palabra se nos instruye a ser personas justas. Mateo 7, 24 y 25. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. La palabra es un fundamento sólido. Ahí está diciendo el Señor que aquel que oye su palabra y la pone por obra, dice que es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, hermano, la palabra es un antídoto. ¿Para qué? ¿O contra qué? ¿A cuántos le pusieron la vacuna de la poliomielitis? ¿A cuántos le pusieron? Bueno, ¿sabe que de niño qué vacunas ponen ahora usted que está criando? Mana Maquela, ¿qué vacunas ponen ahora? Ya no me acuerdo. Nadie sabe, ya no vacunan a los niños, ya ahora nacen sanos. Que yo he oído que no lo reciben en la escuela si no llevan su tarjeta de vacunas. ¿Usted que está criando, señor? Pues contra la rabia, ¿contra qué les ponen pues? No, pero eso era antes. Long time ago, hoy digo yo. Porque supuestamente hay enfermedades que ya se erradicaron. Pero por ejemplo, hay una enfermedad que está viniendo ahorita, que está pegando en Sudamérica. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, hermana Evelyn? No sé cómo se llama. Una nuevecita, que también los zancudos la transmiten. No es la chikungunya ya pasó de moda, ahora hay otra, los zancudos, mira, van pilas. Y entonces en Brasil lo que están haciendo, como allá van a ser las Olimpiadas, están vacunando a los zancudos. ¿Cómo? Sí cae. Esa. La Zika. La Zika. ¿Y por qué se llamará Zika? ¿De dónde son los zicos? Pues la Zika, no hay vacuna para la Zika. Para la chikungunya no hay vacuna tampoco. Si le da, le dio. Pero fíjese que para el pecado sí hay vacuna. Se llama la palabra de Dios. Pero ¿dónde hay que tenerla? En el corazón. Y entonces ya no pecamos.
Y Josué 1:8, ¿qué dice? Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Hermano, nosotros nos equivocamos. Pensamos que si comenzamos un negocio y nos va bien, vamos a tener éxito. Pensamos que si vamos a la universidad y obtenemos un grado académico, vamos a tener éxito. Los pastores a veces pensamos que si tenemos una congregación de un número más o menos, ese es éxito. Y a mí me sorprende que como muchas veces lo que humanamente consideramos éxito es una trampa. El proverbista dijo: Señor, no me des mucho, porque se me va la mano y peco. Porque, hermano, el dinero, nosotros, mire, nosotros decimos: no, a mí no, porque no lo tenemos. Pero el dinero lo cambia a uno. El dinero lo cambia a uno. Si la Biblia dice que solo el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿qué será tener el dinero? Por eso dice que es más fácil que a usted le caiga un meteorito y a mí también que sacarnos la lotería. Así que se le está pidiendo al Señor la suerte es más fácil que le caiga una piedra de esas del espacio, que le pegue al gordo. Pero el Señor le está diciendo a Josué: si pones empeño en guardar lo que está escrito en este libro, yo te garantizo que vas a tener éxito. Entonces yo me doy cuenta, mis hermanos, de que, por ejemplo, el éxito matrimonial. ¿Cuál será el éxito matrimonial? A mí me sorprende que después de 20, 30 años de casados se divorcian. A mí me sorprende. ¿A usted no le sorprende? No, dice usted, si yo eso estoy pensando hacer. Entonces yo lo que considero es de que el éxito es llegar a una etapa de la vida en que uno logra tener equilibrio. No que tiene que tener riquezas, no, que uno tiene equilibrio. Que uno llega a tener, mire lo que Pablo dijo. Pablo dijo: yo sé tener en abundancia y sé vivir también en la escasez. Y ahí es donde Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, entonces la palabra nos enseña. Por ejemplo, maridos, ¿qué nos enseña la palabra? Maridos, ¿qué nos enseña la palabra? Eso está muy fácil. Don Jorge, a ver, ayúdeme usted que es mi hermano, apóyeme. Sí, dice: maridos, no sean ásperos con su esposa. Maridos, trátenla como a vaso más frágil. Maridos, no se amarguen con su esposa. Esposas, ¿qué nos enseña la palabra? Nos sujetemos. ¿Qué? Que nos sujetemos. Ay, sujetemos, solo que dice la palabra que calladitas se ven preciosas. ¿Verdad que así dice la Biblia? ¿Verdad que así dice? Mujeres, dice, no sean respondonas. Mujeres, dice, cuando su marido les hable, díganle: sí, mi señor. A ver, hijos, ¿qué nos enseña la palabra? No se oye.
Obedeced a vuestros padres, dice, porque esto es bueno. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. O sea, nos enseña. Y cuando vamos por mal camino nos reprende. Pero no solamente nos reprende, sino que nos corrige. Eso es lo bonito de Dios. Nos instruye en justicia. Hermano, es un fundamento seguro, sólido. Es un antídoto contra el pecado. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Todos queremos éxito, ¿verdad? Bueno, pero ahora viene algo. Estoy cambiando pantallas yo aquí. Viene la tarea, el homework. Diga usted, ya sabía yo que había gato encerrado. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras. Okay. ¿Qué hay que hacer entonces? Ocuparnos en la... Hay que leer la palabra. Y benditos los músicos, ¿verdad? Que tienen tarea de leer un capítulo por semana, y si no, se pasa el año. Pero ahí dice, ocúpate de la lectura. ¿Se aflige usted cuando no lee la Biblia? Otro día. Entonces, ocúpate en leer las escrituras. Esdras 7:10. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. Wait a minute. Una cosa es leer. Pero ahora, ¿qué está diciendo? Estudiarla. Estudiar. Ay, pero es que si por eso me salí de la escuela, dice don Jorge Quiñones. Por eso yo solo llegué a 6º grado, dice don Jorge, porque dice don Jorge Guadalupe, ay, si yo por eso dejé la universidad, y yo ya terminé de estudiar. Dice alguno aquí, no, si yo por eso solo saqué la high school, ya no seguí porque no me gusta estudiar. De la palabra hay que estudiarla. ¿Cuántos tienen la concordancia Strong? Levanten la mano. La concordancia Strong. Levanten la mano los que la tienen. Y los que no la tienen, encárguenla a su librería más cercana. Por ejemplo, Juan 6:44, ¿qué dice? Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió, dice su Biblia, no lo trae. Pero literalmente no dice así. Cuando usted estudie ese texto se va a dar cuenta que ahí dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra. ¿Ya lo arrastraron? Por ejemplo, dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y al final dice, y a la casa. Dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. Pero cuando usted le estudia se va a dar cuenta que dice, y a la casa del Señor volveré. Bueno, ¿de qué color son las casas en el cielo? Son moradas. Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Algunos van a decir, ya, ahora sí aprendí algo. ¿Quién fue el primer fotógrafo en la Biblia?
Zaqueo, ¿qué le dijo Jesús? Zaqueo, bájate, voy a posar en tu casa. Los que no hablan español. Y algunos están así ya enojados. No, es para que despierte, para ver si él estudia o no le estudia. Charlie está ahí, ¿qué dijo? No, eso es para ver si él estudió. Bueno, para los gringos, ¿qué carro manejaba Jesús? Un Honda, porque iban en One Accord. Usted va a decir, ahora sí, Revelation. ¿Sabe que mucha gente dice, así como dice la palabra de Dios, ayúdate que yo te ayudaré? ¿Sabe que mucha gente dice, así como dice la palabra de Dios, no cae una hoja de un árbol a tierras? Pues es igual que lo otro que le estoy diciendo. Y la gente repite todas esas cosas porque no estudia. La palabra hay que leerla y hay que estudiarla. Juan 5:39. Examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. O escudriñáis. La Biblia hay que escudriñarla. ¿Cuántos aquí tuvieron piojos alguna vez? Y cuando usted llegó a su casa y le dijo, mami, me hallaron piojos en la escuela, ¿qué hizo su mamá? Agarró un peine fino. ¿Cómo se llamaban esos peines, hermana Rosa y de Meléndez? Portapiojos, sacapiojo. Había unos peinecitos así cuadraditos, bien finitos, y se sentaban las madres, especialmente si la niña tenía el pelo largo, así, mire, despacito, sacarle toda la liendre. Eso es escudriñar. O sea que la palabra así hay que agarrarla, peinarla despacito. Los que cocinaban frijol allá en Latinoamérica, ¿qué había que hacer con el frijol? Usted iba al mercado, compraba el frijol y después ¿qué hacía? ¿Cómo decían? Había que esculcar el frijol, ¿verdad? Traía piedrecitas y traía gorgojo y había que sacárselo. Eso es escudriñar. Entonces te agarra la palabra. Como fíjese que yo siempre he escuchado que dicen el ladrón en la cruz. Y dije yo, la Biblia dice que era ladrón o dice que era malhechor. Bueno, se lo dejo como tarea, pero yo ya descubrí. ¿Era ladrón o era malhechor? Y hasta nombre les ponen. Bueno, dice que vinieron unos magos del oriente y la tradición hasta nombre les puso. ¿Cómo se llaman los tres reyes magos? Gaspar, ¿qué? Baltasar y Melchor. Gaspar, Baltasar y ¿qué? Melchor. Y aquel que no escudriña la palabra, como aquel diácono que estaba predicando, y hermanos, y el Señor sanó al raquítico, y el pastor al frente le dice, paralítico, tontito. Y hermanos, era raquítico, porque el Señor le dijo, toma tu leche y anda. ¿Sabe que hay gente que predica lo que oye y no escudriña? Entonces la palabra hay que leerla, hay que estudiarla y
hay que escudriñarla. Por ejemplo, este nombre que aparece en la Reina Valera no existe en la Biblia. Si usted tiene la Biblia de las Américas, usted va a encontrar que está así la palabra Lord o Señor, ¿verdad? Perdón. Está así y está así. Porque a veces ponen estas mayúsculas y estas minúsculas. ¿Por qué? Hay que estudiar. Esta de aquí es la palabra YHWH y lo traducen como Lord, como Señor o como Jehová. Hechos 17:11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Despacito. escrituras. Dice que esta gente Recibieron recibió. ¿Cuál es lo opuesto de recibir? Rechazar. Entonces la palabra no, rechazarla. Hay que recibirla. Ellos tenían una mente dispuesta. Porque miren, nuestra mente nos traiciona. Ya tenemos un concepto, como por ejemplo el de Jacob, hermano. ¿Cuándo se nos va a borrar el concepto que nos metieron de Jacob, que era tramposo? Para mí Jacob era pilas, no tramposo. Para mí Jacob era aventado, no tramposo. Porque la Biblia también dice en Eclesiastés: no seas demasiado justo. ¿Para qué te va a hacer daño a ti mismo? ¿Para qué te vas a empobrecer? Y entonces no rechazarla. Dice que esta gente también la escudriñaba, pero eso quiere decir que la verificaban. Es verificar. Bien, entonces esa es nuestra tarea. This is our homework. Le voy a decir a sus hijos que le deje tarea, porque usted llega a sus hijos de la escuela. Si usted es un padre responsable, usted dice: mi hijo, tienes tarea. Si usted es un padre responsable. Y si el niño es responsable, de una vez se pone a hacer la tarea. Entonces, y nosotros estamos pendientes de que nuestros hijos se hagan la tarea. Entonces, para que la palabra sea efectiva, yo tengo que leerla. Tengo que estudiarla, tengo que escudriñarla, y tengo que recibirla, recibirla, verificarla. no rechazarla. Bueno, entonces ahora tengo que orar. ¿Cómo debe ser mi oración? Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Entonces quizá yo estoy haciendo lo que dijimos anteriormente. La estoy leyendo. ¿Qué más? La estoy estudiando. ¿Qué más? La estoy escudriñando. ¿Qué más? Y no la rechazo, pero no funciona. Es que tengo que pedirle: Señor, ¿qué dice el Salmo 119, versículo 18? Abre mis ojos. Abre mis ojos. Entonces tengo que orar que el Señor abra mis ojos, para que yo pueda ver las maravillas. Y fíjese que cuando el salmista escribió, solo existía el Torá, los primeros 5 libros de la Biblia.
Y ahí parece que es puro mandamiento, puro mandamiento, puro mandamiento. El salmista dice, no, aquí tiene que haber algo. Aquí tienen que haber maravillas. Pero necesito que Dios me abra los ojos. Isaías 55. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. ¿Qué debe ser entonces mi oración? Que el Señor Abra abra mi oído, que yo pueda oír lo que el Espíritu está diciendo. En el Nuevo Testamento dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero aquí a la otra iglesia que pastoreaba yo antes, le dimos un estudio de lo que era la circuncisión del oído. Este es el oído externo. Está el oído medio y el oído interno. El oído externo es la oreja, ¿verdad? Que muchos la aprovechan para jalar, para detener los lentes. Este es como el satélite nada más que recibe la señal. Pero adentro está el canal auditivo. Y por el canal auditivo entra la señal. Pero usted sabe que adentro está el yunque, el tambor y el martillo, ¿verdad? ¿Sí sabe o no sabe? Sí. Entonces sucede que cuando entra un sonido, el martillo le pega al tambor y se abre el oído interno y entonces podemos escuchar. Escuchaba a un pastor que contaba el testimonio que ellos, cuando comenzaba la iglesia a evangelizar, llevaban profesionales, médicos, iban a las aldeas y se iban, dice, desde temprano y en la noche hacían el culto. Y de repente dice que una persona de ahí de la aldea empezó: milagro, milagro, milagro. ¿Cuál fue el milagro? Puedo oír. Yo era sordo y ahora puedo oír. Entonces dice que el especialista del oído le había sacado un pedazo de cera del tamaño de la colilla de un cigarrillo de cada oído. Con razón no oía. Y nosotros teníamos un familiar, ¿se recuerda, don Jorge? Que se llamaba Jorge, pero no era él. De ahí le pusieron nombre a él. Que cada cierto tiempo le hacían su operación, su milagro, y le sacaban la cera. Entonces, a veces, hermano, el oído espiritual está tapado. Pudiera estar el mismo apóstol Pablo, el mismo Cristo predicando acá y no lo crucificaron, pues, porque no oyeron. Lucas 24:45. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Orar que me abra Mente. la mente. Es el procesador que tenemos nosotros aquí en el coconut. La mente no es el cerebro, no es el cráneo, sino es el procesador. Hechos 16:14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. La Biblia dice que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Esta es una oración conforme a la voluntad de Dios. Señor, abre mis ojos. Señor, yo leo la Biblia, pero no miramontes, Señor. ¿Usted sabe cuál es el colmo de un ciego? Sí, llamarse Casimiro y vivir en Bellavista. Pues así hay mucho creyente que se llama Casimiro. Ese creyente tiene que decirle al Señor: abre mis ojos.
Yo no sé si usted se deleita con la palabra, pero mire, para mí el pan diario es la palabra. Señor, abre mi oído. Señor, abre mi mente. Y abre, Señor, mi corazón. Ahora, otra pantalla. Actitud. Nuestra actitud tiene que ver mucho. Hechos 8:26 al 31 está la historia. Usted ya la conoce, pero ¿qué dice ahí? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y he aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado de su carruaje y leía al profeta Isaías. ¿Qué iba haciendo el hombre? Iba leyendo la palabra. ¿Qué iba haciendo? Leyendo. Iba leyendo la palabra. Y Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? ¿Y qué dice el hombre? ¿Cómo podré, a menos que alguien me guíe? Hermanos, se requiere una actitud de humildad. Y pedir que nos explique. Y pedir ayuda. Después de cada predicación deberían de haber lugar para preguntas. ¿Y de dónde surgen las preguntas? De lo que yo voy escuchando. Eso no me quedó muy claro, o eso me trajo otro pensamiento. Voy a preguntar. Pero para preguntar se requiere humildad. Lucas 2:46. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo. ¿Dónde le hallaron? En el templo. ¿Dónde le hallaron? En el templo. En el templo. ¿Dónde le hallaron? En el templo. Sí, todos los que no están hoy, ¿dónde los encontraríamos? Estamos viendo que Dios está prometiendo que su palabra va a ser efectiva. Ya vimos algunas razones por las que no funciona. Ahorita ya llegamos hasta cuál debe ser nuestra actitud ante la palabra. Hermano, ser humilde y por favor ayúdeme. Por favor enséñenme. Un error grave que uno puede cometer es creer que ya sabe y que no puede aprender más. Entonces, ahí está hablando de Jesús. Y Jesús se fue. Vamos a poner aquí templo, ¿verdad? Fue a donde se enseñaba la palabra. Fue al templo. Se sabe que el Señor iba a las sinagogas. Mire, de verdad, no se pierda la oportunidad, porque se va a hacer viejo o le puede pasar algo y no va a ir. Pero mire, el templo de Jerusalén, están las gradas, y son las gradas donde el Señor entró al templo. Del otro lado hay una mezquita de los musulmanes. Solo quedó medio arco de la puerta, lo único que quedó, y los arcos están ahí todos caídos. En el bulevar principal, en el tiempo de Jesús, en el Jerusalén, que era del tamaño de ahí para acá, ahí está el pináculo del templo en el suelo, donde Satanás tentó al Señor. Se va uno a Jericó, en lo que se llama el monte de la tentación. A ver si lo motivo, ¿verdad? Es que no es lo mismo que le cuenten a uno que estar uno ahí. Ver qué lujos se daba Herodes.
sé si aquí le conté, sí le conté, ¿verdad? Ir a la casa de Caifás. Hermano, mire, si el Señor ya cambió su vida, eso lo tiene que revolucionar, hombre. ¿Y qué estaba haciendo el Señor en el templo? Sentado en medio de los maestros, escuchándolos. Estamos viendo la actitud, ir al lugar donde se enseña la palabra. ¿Y ahora? Así como está usted, bonito, asentadito. ¿Y qué estaba haciendo el Señor? Sentado y escuchando, poniendo atención. Y me imagino que estaba tomando nota. Hay una iglesia en Centroamérica que a mí me gusta ver a los hermanos. Le digo, qué bonito se ve, le digo a mi esposa. Hermano, tomando notas. Y los días martes dan tiempo para preguntas después de la predicación. Tienen un día de ayuno al mes y hacen un montón de preguntas. Pero qué bonito es ver a la gente tomando notas. Muestra que tienen interés. Porque, hermano, se nos olvida. Si yo mismo tengo que ir a revisar mis notas para poder orar, porque, hermano, se olvida. Y hoy estaba pensando, ¿cuál es su plato de comida favorito? ¿No tiene? Mire, cuando íbamos a visitar a la abuelita linda, ¿verdad? Los chorizos, ¿verdad? Los chorizos. Y después donde freían el chorizo, metían la tortilla y freían la tortilla en el chorizo, con frijoles negros y queso, y con el sudor de la abuelita. Y el café con una checa. Hermano, yo tengo ganas de ir a ese lugar porque me quiero comer una checa. Mire, ir a Jerusalén. Yo había comido cordero, pero no me gustaba. Pero ahí en Jerusalén, qué rico cocinan el cordero. Ahí sí, mire, comí cordero. Ahí en Belén comí cordero. No, todavía no se va, ¿verdad? Usted es cliente duro. Espero que no sea así para la palabra. Entonces el Señor estaba sentado. Primero fue al templo, fue al discipulado, puso atención, y después hizo preguntas. Entonces, esa debe ser nuestra actitud. Conclusión: Santiago 1, 21 y 22. Por favor, esté de pie. Santiago 1, 21 y 22 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. O sea que usted de ahora en adelante va a ir a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a escudriñar la Biblia, a recibir la Biblia, a tener una mente dispuesta para recibir y cada día verificar la palabra de Dios. Oremos. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús, tú prometes que tu palabra no regresará a ti vacía. Tú garantizas, Señor, que esa palabra viene con un propósito, y ese propósito tú lo vas a cumplir.
Pero esta noche, Señor, hemos visto que a veces hay cosas que impiden que esa palabra, aunque viene de ti, no lleve el fruto que tú quieres. Si es fe, Señor, lo que necesitamos, aumentanos la fe. Si hemos sido negligentes y no hemos aplicado la palabra, perdónanos y ayúdanos a ponerla por obra. Y si hemos, Padre, permitido que el maligno arrebate la palabra, ayúdanos a reprenderlo en el nombre de Jesús, de manera que tu palabra venga y lleve fruto al 100%. En el nombre de Cristo Jesús. Tú has prometido que tu palabra, que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Podemos, Señor, confiar en tu palabra. Podemos aferrarnos a tu palabra. Señor, yo ruego que el mensaje de esta noche haya caído en buena tierra y que lleve, Señor, fruto al 100% para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre, para siempre. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida. Día tras día, digamos una vez más, tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre, para siempre. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida. Día tras día. Démosle un buen aplauso a la palabra del Señor y que el Señor le continúe bendiciendo. Me gozaré, me alegraré y cantaré